Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro Habla Seth 2 y vamos a continuar con el último capítulo de este libro, el capítulo 11, Un adiós y una introducción, aspectos de la personalidad multidimensional desde mi propia experiencia. Seth nos va a contar sobre la multidimensionalidad desde sus propias experiencias multidimensionales. Bueno, nos está contando. Hemos hecho ya la primera sesión de Seth Jane con Rob, la 588, larguísima, y vamos a comenzar hoy en la 589. En esa sesión 588, en nuestras dos sesiones anteriores de comentarios en Espacio Sutil, pues hemos estado viendo cómo Seth nos contaba algunas vidas suyas interesantes, como la de un mercader romano, como la de un papa en el siglo IV después de Cristo, y bueno, pues algunas otras vidas en las que pues nos va un poco trasladando cuestiones muy interesantes a partir de su propia experiencia. Pues vamos a continuar sin más preámbulo con esta segunda sesión de canalización de Jane, la 589, que es la tercera nuestra de este capítulo 11. Y sin más preámbulo, dice así: nota de Rob. Bueno, la sesión 589 es de 4 de agosto de 1971, empezó a las 21:04, un miércoles. Y dice Rob: esa noche, para variar, no se nos hizo tarde para empezar la sesión. La empezaron prontito. Le dije a Jane que esperaba que Seth hablase sobre el sueño que ella había tenido la noche anterior. Nos implicaba a nosotros dos y era muy optimista. Yo estaba seguro de que se refería simbólicamente a nuestro trabajo. En efecto, Seth analizó el sueño al final de la sesión, así que ese material se ha suprimido del dictado de su libro. Bueno, aparte de que no se correspondía con los propios libros de Seth, ya sabemos que Jane Roberts escribió algunos libros ella misma a partir del material de Seth y a partir de su propia creatividad. Por ejemplo, el primer libro de todos, el que se llama El material de Seth específicamente. Luego Seth dijo que él quería escribir sus propios libros y lo hacía al dictado de Jane, y así salieron pues 9 libros. Los más famosos de ellos son la trilogía Habla Seth, pero hay varios más posteriormente, en la década de los 70 e incluso en la de los 80. Y las sesiones se dividen en sesiones tempranas, que fueron aquellas iniciales, esos primeros 7 años de 1963 a 1970, y luego las sesiones ya en las que Seth habla de su libro y otras que son las llamadas sesiones personales. Es decir, entre las sesiones en las cuales Seth dictaba su libro a Jane y tomaba notas Rob, porque Jane estaba canalizando y Rob, su marido, estaba tomando notas. Pero entremezcladas con ellas se hacían otras sesiones que eran sobre temas personales de Jane y de Rob, y otras sesiones que se realizaban, pues, por ejemplo, en las clases de percepción extrasensorial de Jane. Y esas están apartadas y están publicadas por Rob. Cuando Jane murió en 1985, pues Rob se dedicó a compilar todo el material y a irlo publicando, y lo publicó en unos conjuntos que le llamaron sesiones personales, con lo cual no aparecen aquí. Y esto que está diciendo Rob, este sueño de Jane que Seth les estuvo comentando sobre él, no aparece en el libro, sino que aparece en el conjunto, en la compilación llamada Las sesiones personales. Sigue diciendo Rob: al acercarse las 9 de la noche, Jane empezó a tener un comportamiento típico. Se puso a esperar tranquilamente sentada, mientras echaba miradas de reojo con los ojos bajos. Parecía estar alerta a la espera de alguna señal subjetiva.
Luego me dijo que Seth estaba por los alrededores y que la sesión iba a comenzar enseguida. Cuando se quitó las gafas y las puso en la mesita ante ella, ya estaba en trance. Su ritmo era bastante lento al principio. Y ya a partir de aquí, pues es transcripción de palabras de Seth, que dice así. Bien, continuamos. Hay tipos de conciencia que no pueden descifrarse en términos físicos. En la última parte de la sesión anterior, de la 588, dan paso a el que se le llama Set 2, que es una versión muy evolucionada de Set. Y se está refiriendo precisamente a que esa conciencia de Set 2 está tan alejada de lo físico que es muy difícil traducir simbólicamente su tipo de experiencia a algo que nosotros podamos comprender. Hay tipos de conciencia que no pueden descifrarse en términos físicos. La personalidad que ha originado los párrafos que acabáis de leer, Set 2, es una de ellas. Como se ha dicho, existe el mismo tipo de conexión entre esa personalidad y yo que la que existe entre Ruburt y yo. Es decir, que Seth es un maestro para Jane, aparte de canalizar a través de ella, y tiene una vinculación álmica con ella. Y Seth 2, tal como le llaman, es lo mismo para Seth que lo que es Seth para Jane. Pero hablando en vuestros términos, Seth 2 está mucho más apartado de mi realidad de lo que yo estoy de la de Ruburt, Jane. Es decir, que imaginaos, si hablamos de los niveles dimensionales, pues por poner un ejemplo burdo, Jane estaría en el nivel 7 físico-material, Seth podría estar en el nivel 5 o en el 4, en el 5, el nivel dimensional podríamos denominarle mental, y lo mismo Seth 2 está en el 1, en el 2 o en el 1, mucho más lejos de Seth de lo que Seth está de Jane. Y todo esto un poco para que lo entendamos, porque luego las cosas no son así de sencillas ni de simplificadas en cuanto a niveles dimensionales. Ya vamos a ver que lo que nos va a contar Seth a continuación, pues nos va a estallar la cabeza bastante. Y eso que él lo hace hasta la medida en la que podemos comprender, no más. Repetimos, pero hablando en vuestros términos, Set 2 está mucho más apartado de mi realidad de lo que yo estoy de la de Ruburt. Podéis pensar que Set 2 es una parte futura de mí, si así os parece, pero en realidad es algo mucho más complejo. Claro, nosotros en nuestra operativa mental de sucesividad temporal, pues estamos pensando en un descenso del espíritu temporal y una evolución temporal también, con lo cual Set está en el nivel 5 y tiene que ir ascendiendo hasta el nivel 2 y lo hará en el tiempo. Eso es lo que nosotros pensamos. Set 2 es una evolución futura de Set. No, porque el tiempo realmente no... tengo que elegir las palabras correctas para hablar del tiempo. No se experimenta igual en los distintos niveles dimensionales, de forma que en los niveles dimensionales superiores, cercanos a la fuente, cercanos al origen de toda realidad, la mente está mucho más expandida, no hay limitación apenas de la operativa de la mente, tal como la hay aquí, con lo cual la experiencia es muchísimo más simultánea que aquí, con lo cual allí el tiempo no pesa en la experiencia tanto como pesa aquí. Y en la realidad absoluta, todos los acontecimientos son simultáneos, porque la realidad absoluta es la de la fuente, nivel cero. Y la fuente tiene una mente infinita. Nosotros somos esa fuente fractalizada y experimentando la limitación. Y, por lo tanto, no tiene necesidad de tiempo y vive todas las experiencias a la vez. Y en niveles dimensionales más evolucionados que el nuestro hay bastante más simultaneidad.
Aquí no hay simultaneidad apenas, aquí vivimos cada cosa a continuación de la otra. Estoy utilizando aquí, sigue diciendo Seth, palabras simples para intentar que estos conceptos sean más claros. Rupert, Jane, se comunica conmigo en estado de trance. Yo me comunico con Set 2 en un estado, en cierta manera, similar a un trance. Claro, no es un trance humano, es un trance de una entidad evolucionada, imaginaos, de quinto nivel dimensional, porque pongamos una ubicación de evolución a Set, que puede ser cualquier otra, pero es, dice Set, algo similar a un trance, lo que él tiene que utilizar para conectarse con Set 2, que está mucho más avanzado, con una mente mucho menos limitada y una conciencia mucho más expandida. Estamos relacionados, Set y Set 2, de una manera bastante difícil de explicar para nosotros, unidos en las redes de la conciencia. Las redes de la conciencia, pues yo creo que se ve bien con el ejemplo del gran árbol de la conciencia, que parte como una unidad desde el nivel de la fuente, desde el nivel cero, y luego se va ramificando infinitamente, ¿no? Un árbol, pues que podemos visualizarlo como un árbol al revés, ¿no? Bien, Set habla de las redes de la conciencia, que se comunica con Set 2, pues de unas formas que no puede explicarnos ni nosotros comprender. El ejemplo del árbol no es malo. Mi realidad incluye, por tanto, no solo las identidades de las reencarnaciones, sino también otras gestalts del ser, otras constelaciones del ser, que no necesariamente tienen conexiones físicas. Luego nos dirá Seth que, claro, todo esto es complejísimo porque no solo son las reencarnaciones, y la palabra reencarnación es algo que utilizamos los humanos para entenderlo. En realidad es un mito que nos hemos inventado sobre lo que ocurre en realidad, pero bueno, pues para entendernos también vale. No solo son las reencarnaciones, es decir, las vidas pasadas, sino las vidas paralelas y tu personalidad multidimensional en todos los otros niveles, que está sucediendo en este mismo instante, completamente simultáneo a esta experiencia humana. Todas tus reencarnaciones, todos tus yoes paralelos y todas tus experiencias multidimensionales suceden todas a la vez. Y esa es la realidad final. Y nosotros tenemos que entender que debido a la limitación de la operativa de nuestra mente en estas experiencias, pues no podemos nada más que concebir una sucesividad, no podemos concebir la simultaneidad, pero ellos nos dicen que tenemos que irnos acostumbrando a esa idea, al menos acostumbrando a ella, intelectualmente. Sigue diciendo Seth, lo mismo sucede con cada uno de los lectores de este libro, es que somos iguales que Seth. Exactamente igual, solo que en nuestra experiencia implica un olvido completo y una desconexión casi completa de nuestra realidad multidimensional, sencillamente. Pero en otros niveles de nuestra experiencia somos exactamente igual que Seth. Y estamos allí con él, efectivamente. El alma, por consiguiente, no tiene límites. No es un sistema espiritual o físico cerrado. Es infinita porque participa. No es que participe, es que el alma es el mismo espíritu infinito manifestándose en la exploración de la limitación. No es que participe de, es que el alma es. Y en esa exploración de la limitación adopta una apariencia ficticia adecuada para poder experimentar, pero es infinita porque participa de la infinitud de el yo soy primigenio. Es infinita porque participa, he vuelto a decir, porque es el yo soy primigenio experimentándose a sí mismo. He tratado de mostraros que el alma no es algo que está separado y aparte de vosotros.
no está más separado de vosotros de lo que lo está Dios o el Espíritu. Claro, son distintos niveles de manifestación. El nivel originario, primigenio y primordial del ser, el Espíritu, Dios, no está lejos de nosotros porque sencillamente nosotros somos una manifestación de Él con unas características de manifestación muy alejadas, muy alejadas. Si el espíritu es el ser, nosotros estamos experimentando prácticamente el no ser, pero somos el espíritu manifestándose. Fijaos qué cerca lo tenemos, que es que lo somos. No hay otra cosa manifestada que no sea el espíritu. A esto se está refiriendo Seth, por muy complejo que nos parezca a nosotros, que estamos acostumbrados a la separación y al sujeto observador y el objeto observado. No, es toda una unidad, todo es el espíritu manifestándose. No hay necesidad, continúa diciendo Seth, de crear un Dios separado que exista fuera de vuestro universo y divorciarse de él. Ni tampoco hay necesidad de pensar en el alma como una especie de entidad distante. Dios o todo lo que es, a Seth le gusta llamarle todo lo que es. Igual que en un curso de milagros Jesús describe a Dios como todo abarcador, igual que en otros textos pues también se refieren a todo lo que es, o a la fuente, o al yo soy, o lo absoluto, es la totalidad. Dios o todo lo que es íntimamente una parte vuestra. Claro, es que somos Él manifestándonos en infinitos, diferentes escenarios y entornos de realidad. Somos Él. La experiencia precisamente de el alejamiento absoluto, séptimo nivel, el no ser, es no reconocer en absoluto que eres Dios, para desde ahí empezar el camino del reconocimiento. Eso es una maravilla en el fondo. Su energía forma vuestra identidad, de igual manera que vuestra alma es una parte vuestra. Claro, es que somos el espíritu manifestándose en personajes humanos a través de una interfaz intermedia que es el alma, que es la manifestación del espíritu en el entorno de limitación. Es la interfaz que utiliza el espíritu en el entorno de limitación, el alma. Pero es el mismo espíritu. Por lo tanto, nosotros que somos otra interfaz para tener experiencias en un entorno mucho más distante en características que el del espíritu, nuestro cuerpo humano es otra interfaz que utiliza el alma, que a su vez está utilizando el espíritu. Las personalidades de mis propias reencarnaciones, dice Seth, mis yoes probables e incluso Seth 2, existen ahora dentro de mí al igual que yo existo dentro de ellos. Es que en realidad es una unidad. Cosa diferente es que los personajes que se adoptan para experimentar según qué cuestiones se den cuenta de ello o no. Por ejemplo, los humanos. Hablando en vuestros términos, Set 2 está más avanzado. Sí, Set 2, pues imaginaos, si desde la fuente se realiza la gran aventura experiencial de explorarse en la limitación y hay un descenso en la limitación, como un ascensor, niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sótano 7, y luego 6, 5, 4, 3, 2, 1 y vuelta a el origen, pues set 2 es como un set que siguió evolucionando y ya está muy cerca de la fuente. Por eso dice, en vuestros términos, set 2 es una entidad más avanzada que yo.
Según vuestros conceptos, él es más extraño, pues no puede relacionarse con vuestra existencia física tan bien como puedo hacerlo yo gracias a mi experiencia en ella. Bien, el libro de Urantia nos dice que hay tres tipos de entornos de realidad. El finito, por supuesto los humanos estamos en el finito, Set también estaría en el finito. El absonito, que a diferencia del finito, tiene principio pero no tiene fin. Y el absoluto, que no tiene ni principios ni fines. Entonces, son tres entornos de realidad tan diferentes. En la aventura experiencial se pasó del absoluto al absonito y del absonito al finito. Pues nosotros ahora estamos pasando del finito al absonito y del absonito al absoluto. No hago correspondencias con niveles dimensionales porque no tiene mucho sentido, pero la razón de que nos quede tan lejano Set 2 es que él está en un tipo de entorno de realidad diferente al nuestro. Está en el absonito o quizás esté en el absoluto, donde no estás en el finito con total seguridad. Pero a pesar de todo, mi experiencia, dice Set, enriquece la de Set 2 y sus experiencias me enriquecen a mí, hasta el punto de que yo soy capaz de percibirlas y traducirlas para mi propio uso. De igual manera, la personalidad de Ruburt, Jane, se expande por medio de su relación conmigo y yo también saco provecho de la experiencia, pues incluso el mejor de los maestros aprende de cada dimensión de actividad. Y aquí se ve con esos tres personajes, Jane, Set y Set 2, cómo el espíritu lo que hace es obtener la experiencia de las infinitas posibilidades de exploración de la limitación a través de una multiplicidad de personajes. Aquí está diciéndonos este párrafo. En términos más amplios, mi alma incluye las personalidades de mis reencarnaciones, a Set 2 y a mis yoes probables. Claro, porque el árbol de la conciencia incluye todas las manifestaciones de la conciencia. La conciencia universal, que es el espíritu en la aventura experiencial, incluye todas las posibilidades de experiencias. Con lo cual, en la realidad, aunque hay una apariencia de multiplicidad de entornos de realidad y de personajes, solo hay una realidad subyacente a todo ello, que es la del espíritu. Yo soy tan consciente de mis yoes probables, paralelos, en universos paralelos, como podemos conocerlo aquí, como lo soy de mis existencias en las reencarnaciones. Set está en un entorno de realidad que no tiene el fuerte componente de limitación de la experiencia humana, que le llamamos el velo de olvido. Set es consciente de todas sus encarnaciones aguas abajo, en el árbol de la conciencia, por decirlo de alguna manera, y de todas sus vivencias de esos árboles de conciencia infinitos paralelos que hay, porque la mente del espíritu es infinita y puede representarse infinitas experiencias, con infinitas variaciones sobre cada una. Lo que sucede es que vuestro concepto del alma es sencillamente bastante limitado. No estoy hablando de grupos de almas, aunque esa interpretación también puede hacerse. Claro que sí, porque al igual que hay una multiplicidad de personajes aparentes, hay una multiplicidad de seres internos que actúan esos personajes, que son las almas individuales. Pero eso es una apariencia, es una ficción. En realidad solo hay una gran alma cósmica que es la conciencia de lo único existente y real, que es el espíritu.
que luego se manifiesta bajo infinitas apariencias diversas, individuales, claro. Entonces, hay muchos y hay uno, y ocurre a la vez, porque desde el nivel de conciencia, no de consciencia, de conciencia, desde el nivel dimensional desde el cual observes todo esto, al humano le parece la realidad su vida diaria. Al espíritu toda la experimentación le parece irreal, es una ficción. Entonces, ahí está la gran dicotomía divina. Para nosotros somos muchos y solo somos uno. Lo que nos están intentando enseñar es que tenemos que tener ambas nociones muy claras. En la experiencia humana solo se tiene clara una noción e integrada, que somos muchos. Tenemos que integrar claramente la noción también de que somos uno y tener así un ojo en el cielo y otro en el suelo. No, solo hay que tener la de que somos uno. Pero es que entonces, ¿para qué has venido a vivir la experiencia humana? Ahí está la cosa. Es importantísimo que integremos la consciencia de unidad o consciencia crística. La consciencia de unidad implica los valores divinos, por lo tanto implica la consciencia de divinidad, que es la consciencia crística. Es muy importante que la integremos en la experiencia humana, pero no por ello hay que renegar de la consciencia individual de personaje. Otra cosa es ser consciente de las fuertes distorsiones a las que hemos estado sometidos en esta experiencia, que nos han enajenado, y salir de esa enajenación y tener una consciencia suficientemente expandida como para percibir y actuar una experiencia de personaje humano y a su vez percibir y actuar que eres la totalidad y que no hay separación real a pesar de la apariencia de separación. Decía Seth que lo que sucede es que nuestro concepto del alma es sencillamente bastante limitado. No estaba hablando de grupos de almas, aunque esa interpretación también puede hacerse. Puede verse desde la multiplicidad o desde la unidad. Cada parte del alma, y pártelo entre comillas, porque hay una sola alma cósmica, pero hay una apariencia de multiplicidad de almas. Cada parte del alma contiene su totalidad, un concepto que sin duda os va a sorprender, porque como realmente solo es una sola cosa la que existe en el universo, por mucha apariencia de fragmentación que se manifieste, cada parte es esa única sola cosa entera. Y esto es lo que dice Seth, que es un concepto que sin duda nos va a sorprender. Es muy sorprendente, te estalla la cabeza. Por eso los reveladores nos dicen, es que no os dais cuenta de quiénes sois en realidad, la totalidad. Cada parte del alma contiene su totalidad. A medida que os volváis más conscientes de vuestra propia realidad subjetiva, consecuentemente, os familiarizaréis con partes más extensas de vuestra propia alma. Sube nuestro nivel de consciencia, accedemos a una percepción cada vez mayor de nuestra multidimensionalidad y nos vamos familiarizando con partes más extensas de nuestra propia alma. Eso lo conlleva de forma natural el proceso de evolución. Y dentro de la experiencia humana, pues tú puedes dedicarte a hacer prácticas de multidimensionalidad y acceder, gracias a los ejercicios que proponen los reveladores, 7 entre ellos, esos sentidos internos de los cuales habla, acceder pues a información sobre nuestra multidimensionalidad, muy leve, pero suficiente como para tener una experiencia personal de que somos mucho más de lo que
ahora como estudiantes de espiritualidad intelectualmente ya sabemos que somos, tener una experiencia de ello. Cuando creéis que el alma es un sistema cerrado, la percibís como tal. Claro, la creencia es la que enmarca la manifestación de realidad que realizamos. Nosotros creamos con nuestra mente y creamos según creemos, según nuestras creencias. Por eso dice Seth, cuando creéis que el alma es un sistema cerrado, la percibís como tal y cerráis para vosotros el conocimiento de su enorme creatividad y de sus más amplias características. Por eso nos habla Ramta como un gran mantra suyo para trasladarnos que tenemos que tener un pensamiento ilimitado para hacer conocido lo desconocido. Pensamiento ilimitado. Fijaos lo que dice Seth. Si nosotros limitamos nuestra creencia sobre el alma, la percibimos limitadamente. Nuestra experiencia de ella es limitada. No podemos permitir que se sigan sosteniendo en nuestra mentalidad ese conjunto de creencias limitantes que han caracterizado nuestra experiencia humana hasta ahora. Tenemos ya que revertir eso. Sigue diciendo Seth. Seth 2 representa aquello en lo que yo me voy a convertir. Es una versión más evolucionada que él. Hasta cierto punto, y hablando en vuestros términos. Sin embargo, cuando yo me convierta en lo que él es, él será algo diferente. Claro, esto es un círculo de dinámica constante. Es decir, Seth no alcanzará a Seth 2 en cuanto a individualidad. Sin embargo, en algún momento será plenamente consciente de la unidad con Seth 2. En los mismos términos, y solo en ellos, Rupert, Jane, puede convertirse en lo que yo soy, y para entonces yo seré completamente distinto. Evidente, igual que en el ejemplo del concept 2. Todos vosotros estáis implicados en el mismo tipo de relaciones, seáis o no conscientes de ello. Vale, bien, no somos conscientes de ello, pero nosotros estamos relacionados con todos los personajes paralelos, universos paralelos, todos los personajes de esta línea temporal del ciclo de reencarnaciones en un determinado escenario, por ejemplo, tus vidas pasadas y futuras en la Tierra, y todos estamos relacionados con nuestros diversos yoes superiores. Tenemos un yo superior en cada nivel dimensional. Se podría decir que Set 2 es un yo superior de Set. Claro. Entonces, nuestro yo superior superior de todos, el más superior, el hipersuperior, es el yo soy, es el espíritu, es la fuente, es todo lo que es. Pero en niveles dimensionales más evolucionados tenemos diversos yoes superiores. Hay que entender el manejo de ambos conceptos. En última instancia, nuestro yo superior, 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 superior es el espíritu. Pero tenemos entre medias varios aspectos multidimensionales de nuestra personalidad. Repito lo que decía Seth, todos vosotros estáis implicados en el mismo tipo de relaciones, seáis o no conscientes de ello. Aunque os parece que las existencias de vuestras reencarnaciones abarcan acontecimientos pasados y futuros, son existencias adyacentes o paralelas en vuestra conciencia y vida presente. Están sucediendo ahora. Las vidas pasadas, las vidas futuras, las vidas paralelas y las pasadas y futuras de las paralelas. Y todas las multidimensionales, todo está sucediendo a la vez. Es una experimentación infinita
y simultánea, porque la única realidad de la misma es la del espíritu, la del yo soy. Mente infinita sin espacio ni tiempo. Existen otros aspectos de vuestra realidad superior, diferentes niveles dimensionales, hablando relativamente que están alrededor de ellos. Claro. Nota de Rob. Jane estaba hablando como Seth de manera muy concentrada. Tenía los ojos muy abiertos y oscuros. Hizo una serie de gestos circulares en el aire. Y sigue explicando Seth. Las respuestas sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento íntimo de todo lo que todos vosotros buscáis, están en vuestra experiencia actual. Nosotros, mira que buscamos fuera, en textos, en audios, en vídeos, en talleres, pero ¿qué nos dicen todos esos textos, audios, vídeos y talleres? Que miremos internamente, que empecemos a tener prácticas de aplicación de los conceptos espirituales elevados a nuestra vida diaria, de ajuste de nuestro comportamiento acorde a la adopción de ese nuevo sistema de creencias más elevado, de familiarización con nuestros cuerpos dimensionales, con la energía sutil, y de prácticas de incursión o turismo en otros aspectos dimensionales de nuestro ser. Todo eso es volcarse al interior. Y dice Seth, la respuesta sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento íntimo de Dios, de todo lo que todos vosotros buscáis, están en vuestra experiencia actual, están a nuestro alcance. No podréis encontrarlas fuera de vosotros, solo las hallaréis por medio de un viaje hacia vuestro interior, a través de vosotros y a través del mundo que conocéis. Concedednos un momento. Y dice Rob que hubo una pausa de 1 minuto con los ojos de Jane cerrados, a las 21:32. Y sigue diciendo Seth. Una vez fui una madre con 12 hijos. Va a contar otra de sus vidas pasadas. Pasadas, entre comillas, en los términos de Seth. Era ignorante desde el punto de vista de la educación. Estaba lejos de ser hermosa, especialmente en los años tardíos, y tenía un temperamento salvaje y una voz estridente. Esto sucedía en los alrededores de Jerusalén en el siglo VI. Los niños tenían muchos padres distintos, y yo hacía lo que podía para cubrir sus necesidades. Mi nombre era Marshaba. Vivíamos donde podíamos, durmiendo en los portales, y al final todos tuvimos que mendigar. Sin embargo, en esa existencia, la vida física tenía un contraste, una agudeza mucho mayor que ninguna que haya conocido. Un mendrugo de pan me parecía mucho más delicioso de lo que en vidas anteriores me habría parecido un trozo de bizcocho, por muy bien escarchado que estuviera. Cuando mis hijos se reían, yo me sentía inundada de alegría, y a pesar de nuestras privaciones, cada mañana era una sorpresa y un triunfo por no haber muerto durante la noche, por no haber sucumbido de inanición. Yo escogí esa vida deliberadamente, al igual que todos vosotros escogéis las vuestras. Y lo hice porque mis vidas anteriores me habían dejado lleno de hastío. Había estado entre cojines y ya no podía enfocar con claridad las delicias físicas verdaderamente espectaculares y las experiencias que puede darnos la tierra.
A pesar de que les chillaba a mis hijos y gritaba a veces de rabia contra los elementos, yo estaba imbuida de la magnificencia de la existencia y aprendí mucho más sobre la verdadera espiritualidad de lo que nunca logré como monje. Con esto no quiero decir que la pobreza lleve a la verdad o que el sufrimiento sea bueno para el alma. Muchos de los que compartieron esas circunstancias conmigo aprendieron muy poco. Esto significa que a cada uno de vosotros escoge las condiciones de vida que tiene siguiendo su propio propósito, sabiendo de antemano dónde residen su debilidad y su fuerza. Fijaos cómo Seth está, a través de esta narración de esta vida suya, revelándonos muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que no siempre se van teniendo vidas mejores que las pasadas. Es posible que te hartes de tener vidas materialmente mejores, pero en las cuales no ha habido un progreso espiritual, y decidas tener una vida materialmente peor precisamente buscando ese progreso espiritual. Y fijaos cómo explica Seth que en una vida acomodada puedes llegar a perder definición de apreciar la maravilla que te ofrece la experiencia física, porque te acostumbras a tenerlo todo y que no te falte, y entonces pierdes ese contraste que es lo que veníamos buscando en la experiencia humana, ese contraste polar que veníamos buscando en la experiencia humana. Nosotros ahora mismo, como conciencias ya finalizando su propósito de experimentación en el escenario Tierra, los estudiantes de espiritualidad actuales, parece que condenamos la dualidad. No, hay que salir de la dualidad. No, eso es la dualidad. No, fíjate qué polaridad. No, hay que aprender. Pero es que vinimos buscando la dualidad, porque vinimos buscando esos tipos de experiencia de contraste. Y si nos planificábamos vidas demasiado cómodas, pues luego nos resentíamos. En el periodo entre vidas decíamos, me estoy quedando sin aquello que era el propósito del ciclo de reencarnaciones entero, que era vivir todas las posibles experiencias en un entorno de diseño extremo. Y esto que está contando Seth es prueba de ello. Con lo cual, esta idea tiene su parte positiva desde un punto de vista espiritual y su parte que puede suponer una cierta confrontación e inquietud, porque alguno puede decir, o sea, que la siguiente vida puede ser que yo ya harto de tener una vida muy aburrida y muy monótona, pues me la planifique de una forma mucho más escabrosa. Pues sí, siempre es una buena noticia desde el punto de vista único que importa, desde el propósito unificado de la evolución espiritual y de la experimentación del espíritu, que para eso estamos aquí. Y desde el punto de vista del personajillo cafre, pues puede ser una mala noticia. Oye, que yo no quiero dejar de estar cómodo nunca. Ah, pues expandamos nuestra consciencia y mentalicémonos de que si nosotros estamos por aquí, no nos ha obligado nadie. Es la asunción completa e íntegra del principio de responsabilidad la puerta de liberación, la puerta de expansión de la consciencia, de comprensión, del proceso de expiación, si hablamos en términos de un curso de milagros. Entonces, maduremos espiritualmente y pensemos, cuantos más retos de personaje, más evolución espiritual, con lo cual todos deben ser bienvenidos. Fijaos qué vida ha relatado Seth. 12 hijos, pobreza absoluta, diversos padres, un absoluto caos, casi muriendo de hambre diariamente, y dice que fue la de su mayor evolución espiritual. Lo mismo nos dice Tobías. La vida de Tobías de la iluminación, la última que tuvo en la experiencia humana,
Estuvo 40 años encerrado en una mazmorra por un tirano que quería quitarle a su mujer y le encerró para poder estar con ella. Y él lo supo y estuvo 40 años hasta que murió. Y dice que ahí se iluminó. Ahí se iluminó, Tobías. Bien, vamos a dejarlo en este punto porque esta sesión 589 es bastante larga y lo vamos a dejar precisamente en el párrafo que comienza por en la gestalt de mi personalidad y luego más tarde, hablando en vuestros términos, cuando tuve vidas más enriquecedoras, aquella mujer estaba viva dentro de mí, así como el niño está vivo dentro del adulto, y llena de gratitud al comparar sus circunstancias presentes a sus existencias anteriores. Ella me impelía a hacer mejor uso de mis ventajas. Bien, pues en este párrafo continuaremos en nuestra siguiente sesión recibiendo esta enseñanza que nos da Set impagable, imperdible, esencial, maravillosa. Esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.